Es- Este es un culto donde entregamos toda nuestra dedicación a nuestro Dios. Continuando nuestros sermones, abramos 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 17. Capítulo 1, 10 al 17. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De lo demás, no sé si he bautizado a algún más. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, sino no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por permitirnos estar reunidos en este lugar, cada uno en su casa, a través de esta plataforma Zoom, pero podemos adorarte, Señor. Bendice a los hermanos presentes, que puedan fortalecer su espíritu cada día más y también de su salud. Tú sigues, Señor, bendiciéndolo. Así también pedimos tu bendición a los que están ausentes, diferentes motivos. Desconocemos, Señor, pero tú lo sabes cada uno de ellos en qué situación está. Oramos especialmente los que están enfermos espiritualmente, los que están desviados en ignorancia. Que tú toques sus corazones, Señor, y que vuelva donde debe estar antes que sea tarde. Oramos también especialmente los que están en viaje, Señor. Tú cuida, Señor, nuestro entrar y salir, así que pueda volver también sano y salvo, Señor. Ahora te ruego que me utilices solamente como tu instrumento, para que tu palabra sea entregada a tu pueblo amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy vemos que nos está hablando sobre el primer problema que hay en la iglesia de Corinto. Y eso es que hay conflictos en la iglesia de Corinto. Y que Pablo habría escuchado de la persona que viene de la casa de Cloé. Y aparece en versículo 12 que cuál es el conflicto que hay. Dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Se han dividido de acuerdo con los líderes espirituales dentro de la iglesia. Sabemos que esa iglesia de Corinto lo levantó Pablo. Y seguro que entre ellos hay muchos que convirtieron, que aceptaron a Jesús después de haber predicación de Pablo. Y ahí mencionas algunos, como por ejemplo Crispo, Gallo y la familia de Estéfanas. A pesar de que Pablo ya no estaba
con ellos, recordaban sus enseñanzas y seguía con su fe. Y seguramente los que escucharon de Pablo debe ser este grupo de yo soy de Pablo, ¿no? Y sobre el segundo líder que está hablando es Apolo. De Apolo habla en capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. 18:24 dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Tenía mucho conocimiento, de acuerdo con esto que hemos leído, y dice que es de Alejandría. Los investigadores, los teólogos, se hablan de que Apolo habría aprendido de Juan Bautista. Luego en versículo 25 sigue hablando de Apolo. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hablaba muy bien, muy elocuentemente, muy de acuerdo la palabra de Dios. Y llama atención que dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Claro, él no conocía bautismo de Espíritu Santo. Solo conocía bautismo de Juan Bautista. Entonces, en ese tiempo, encuentra con matrimonio de Priscila y Águla, ¿verdad? Matrimonio, Priscila y Águla. Entonces ellos enseñan, ¿verdad?, más detalladamente sobre la doctrina. En Hechos 18:26 dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea que ahí estamos viendo que este matrimonio, Priscila y Aquila, estaba enseñando con más detalle, dice, sobre todo, seguramente aquí estamos hablando de sobre Espíritu Santo. Bueno, de esta forma, estudia con este matrimonio y Apolo va hacia Corinto. En versículo 27, mismo Hechos 18, habla de que él quería ir a Acaya. Y esta expresión de Acaya aquí se refería a Corinto. Y va a Corinto, él enseña a los hermanos de Corinto de acuerdo a lo que él aprendió. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 27, dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Llegaron a Corinto y enseñó tal como había aprendido. ¿Mm? Y como era muy elocuente, era muy bueno en hablar, muy buen orador. Entonces se siente una simpatía enorme los hermanos que estaban allá. Sobre todo la ciudad de Corinto, había muchas escuelas de filosofía y también retórica, ¿ya? Entonces ellos querían saber más en ese sentido. Entonces coincide que el Apolo habla muy elocuente, habla muy bien, muy buen orador, entonces podían aprender fácilmente, comprender más fácilmente, así que tenían muchos seguidores. Ahora, el problema está que es totalmente al revés con Pablo. ¿En qué sentido? Pablo es muy buen escritor, y eso nos confirma que la mitad del Nuevo Testamento es escrito por Pablo, ¿verdad? 13 epístolas escribió Pablo, sería 14 si también consideramos Hebreo, si escribió él o no, tenemos en duda. Pero 13 de 27, seguro, confirma que es buena persona para escribir.
Pero sin embargo, al parecer que no era muy bueno para predicar, para hablar. Y a su vez también no debemos olvidar que Pablo tenía problemas de visiones, ¿se acuerda? Estaba enfermo. Y algunos investigadores también dicen que él tenía epilepsia. Entonces debe haber tenido algunas dificultades cuando predicaba. Entonces, ¿qué produce? La gente compara a Pablo con Apolo. ¿Quién es el mejor? Algunos quieren más a Pablo, otros quieren más a Apolo. Pero no era único solamente Pablo y Apolo, sino que también había otro que seguía de Pedro. En la Biblia no registra ningún registro sobre este tema. Al parecer, algunos investigadores teólogos dicen que estuvo Pedro también en Corinto y que seguramente por la influencia que dejó Pedro en su vida de fe, religiosos, tomaban importancia de alguna norma y alguna costumbre antigua. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 8 al 10 aparece que no debe comer alimento entregado a la idolatría. Entonces ellos eran ese grupo, que no debe comer comida que había entregado a los ídolos. Y esto se basa en Gálatas capítulo 2. En Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 12, vemos, y dice así, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Aquí está hablando Pablo. Pues antes que viniesen algunos de los partes de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y por eso Pablo reprende a Pedro. Y aquí habla de que era de condenar. Está haciendo mal. Entonces, eso es importante ver cuidadosamente los versículos que aparecen en la Biblia. Basado a este contenido, ¿verdad? Pedro, al parecer, seguía tomando importancia de la ley. Y de aquí, cuando dice yo de Cefas, entonces ellos deben ser grupos que fue influenciado por Pedro. Obviamente hay teólogos que no están de acuerdo con esta definición, con esta idea. Primero porque no hay ningún registro bíblico, en la Biblia no hay ningún registro de la visita de Pedro a la iglesia de Corinto. Por lo tanto, cuando dice yo soy de Cefas, a pesar de que la iglesia de Corinto fue levantado por Pablo, debe ser la expresión del grupo que desconoce la autoridad apostólica de Pablo. Porque ellos desconocían dónde aprendió el evangelio Pablo. No aprendió directamente de Jesús. Mientras que Pedro estuvo 3 años junto con Jesús, todas partes. Entonces, por eso que no quería reconocer la autoridad apostólica de Pablo. Y en 2 de Corintios, Pablo escribe a los hermanos de Corinto, a los hermanos especialmente, de que niega, ¿verdad?, autoridad apostólica de Pablo. Como sea, este grupo, soy de Cefas, es otro grupo que estaba dentro de la iglesia de Corinto. Eso estamos seguros. Otro grupito. Ahora, finalmente hay otro grupo que dice ser de Cristo. Al escuchar, uno dice, este es un grupo verdadero, que tiene mucha fe. Pero sin embargo, este grupo es más serio, más grave de todo lo demás. Porque ellos no están reconociendo
evangelio entregado por siervo de Dios, sino solamente reconoce que ellos reciben directamente de Jesús la revelación. Y este grupito existe hoy día también, en nuestro tiempo. A pesar de que pasó más de 2000 años, este grupo es el grupo más peligroso. Porque la Biblia se ha cerrado. La Biblia no se puede agregar y no puede quitar tampoco. La palabra de Dios dice claramente anatema, o sea, maldición, el que agrega y el que quita. El problema mayor de ellos, este grupo, es que ellos están como orgullosos, ¿verdad? Y superioridad, se siente superior que otras personas, espiritualmente. Porque según ellos, que escucha voz del Señor directamente. En otra palabra, vivían una soberbia espiritual. Por lo tanto, más que para ellos, más que la palabra de Dios, más importante es lo que se le ocurre a ellos, ¿verdad? Y el sueño sí que tienen ellos, sin haber probado o confirmado con la palabra de Dios. Y si no los hace caso lo que ellos dicen, empieza a atacar como si estuviera desobedeciendo a mismo Dios. Pero hay una cosa muy clara, lo que dicen ellos no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta a través de su palabra en la Biblia. Eso lo que dicen ellos son simplemente sus pensamientos. Y ellos cuando se quedan con una palabra bíblica, queda solamente en eso. Es desequilibrado, no hay equilibrio. La palabra de Dios debe ser interpretada con la otra palabra de Dios, con la misma palabra de Dios debe ser interpretado. No podemos decir que seguir líderes que respeta y que hizo una buena influencia en su vida personal. El problema está que ese continúa, si continúa a las adicciones. Versículo 10, Pablo dice, que no haya entre vosotros divisiones. Y luego también usa en versículo 11, contiendas. O sea, pelea. No es malo seguir su líder preferido, pero si eso deriva a la pelea y división, entonces está mal. Que venga a decir que yo soy de Pablo, de Pedro, de Apolo, de Cristo, y solamente decir que yo tengo razón y los demás no tienen razón. Entonces, en vez de edificar la iglesia, cuerpo de Cristo, está destruyendo. En la vida de fe, es muy natural que seamos todos diferentes, porque cada uno de nosotros somos diferentes a los demás. Es imposible que seamos todos iguales. Por ejemplo, alguno puede que sea más cómodo, pero orar en la madrugada, en la mañana temprano, como Jesús hizo. Pero así también para otros debe ser más cómodo en la noche, ya cuando cierra el día, dando la gracia al Señor. Y Jesús también oró en la noche. Y otro puede que sea más cómodo en el día. Ninguno de ellos están equivocados. Todo estás haciendo, teniendo comunión con Dios en diferente horario. Pablo reprende a la iglesia de Corinto por esa causa. Uno puede tener diferentes colores, características, diferentes líderes. Como Pablo, que es muy buen escritor para escribir la doctrina de Dios. Otro que tengan mayores dones espirituales, como Apolo, que predique muy bien, que se pueda entender muy bien lo que está hablando.
Son todos diferentes. Así también hoy día, eso se manifiesta igual mismo a los pastores. Hay pastores que predican muy bien. Hay pastores que son muy buenos evangelistas. Cada pastor tiene sus dones espirituales diferentes. Algunos que se ven como más liberales, otros menos, más estrictos. Y la gente dice, es muy anticuado. Es distinto estilo, hermanos. Pero lo que es importante, que somos uno solo en Cristo Jesús. Formamos un solo cuerpo. Eso es lo principal y lo más importante. Al desconocer la diferencia, ¿verdad? Y no conocer, no reconocer el punto principal, lo más importante, se pierde y provoca las divisiones. A pesar de que están todos juntos entregando culto de adoración, no están unidos. Y más encima dentro de ellos hay contienda, dice. Claro, como no reconocen al otro, no quiere escuchar tampoco lo que dicen los demás. Y a ellos, a la iglesia de Corinto, Pablo dice en versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Cuando dice unidos, no es que estén juntos solamente, sino que recuperar el estado primitivo cuando partieron. ¿Cómo podemos recuperar ese estado primitivo? Aquí dice, teniendo una misma mente en un mismo parecer. ¿Qué significa eso? ¿Entonces debe dejar su estilo? No, no es así. De repente se me saltó aquí. Y esa explicación aparece entonces versículo 13 al 17. Pablo pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Por supuesto que no. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Obviamente que no. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Claro que no. Cuando bautiza a todos los siervos de Dios, todos los pastores, ¿cómo se bautiza? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y cuando declara matrimonio también, declaro en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie usa su propio nombre. Yo declaro en mi nombre. Eso sería secta, ¿verdad? Hereje. Y parece que Pablo no bautizó mucho porque nombran solamente algunos, como Crispo, y Gallo y la familia de Estefanas. Y no sabe si ha bautizado a alguien más. ¿Sí? Por lo que se ve, se bautizó muy poca persona. Y el 17 explica, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para Pablo era lo más importante en la muerte de Jesús en la cruz por pecado de toda la humanidad. Es que ese evangelio es justamente eso, aceptar ese hecho que Jesús murió por los pecadores. Ese es el evangelio. Y Dios escogió a Pablo para que predicase eso, ese evangelio, a los gentiles. Mismo Jesús dijo, yo escogí a este siervo para que sea apóstol de los gentiles. En otra palabra, lo que explica aquí, versículos 13 al 17,
No tome tanto interés, tanto importancia lo secundario. Cómo trabajó, cómo lo hizo, quién lo hizo, sino que vea el central, el núcleo del mismo hecho. Que no pelee con las cosas secundarias, sino que lo principal. Puede haber diferentes formas, estilos, características. Algunos saben usar muy bien, usando materiales, ¿verdad? Audiovisuales para predicar el Evangelio. Otros simplemente con predicaciones, sermones y otros diferentes formas. Todo diferente forma. Pero lo más importante aquí es que los siervos de Dios son los que predican el Evangelio. ¿Quién ha bautizado? ¿Quién lo bautizó? No importa, es secundario. Lo principal, que creamos a Jesucristo que murió por nosotros y murió en la cruz para salvarnos y formarnos todos juntos un solo cuerpo. Y para eso fuimos llamados. En principio dijo claramente que llamó a todos los santos para que formase la iglesia, un cuerpo. No debe sobresaltar lo que hace una persona en una iglesia. Sin embargo, muchos en la iglesia sobresale y hablan mucho de que pastor hizo esto, que anciano hizo otro y el diácono sirvió de esta forma. Así también hay otros estilos que dicen, ¿por qué yo hago todo esto y tú, porque tú no lo haces? Bien por lo que haces, serán benditos por Dios. Pero no pidan a los demás lo mismo que usted lo hizo. No quiere decir que desconozca lo que hacen, ¿no? De hecho, mismo Pablo dice dentro de la iglesia que reconozca y tomes como persona valiosa. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tenéis paz entre vosotros. ¿De quién estaba hablando aquí? Trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. Y que tengáis en mucha estima. Está hablando del consistorio. Consistorio trabaja para los hermanos. Presiden en todas las reuniones y amonestan, ponen disciplina cuando sale de la doctrina, cuando sale de la verdad. Consistorio merece tener una estimación por el pueblo y tener paz entre vosotros. Si ustedes ven que el consistorio está actuando mal, escriba una carta, acuse al presbiterio. Para mí que el consistorio está haciendo mal. El presbiterio investigará qué es lo que está haciendo mal. De lo contrario, no ande hablando por detrás. Eso provoca divisiones, quiebre del cuerpo. Entonces, ¿en qué debemos tomar importancia de una iglesia? Esa es la predicación de evangelio. Si recuperamos esa predicación de evangelio, también recuperaremos la iglesia de divisiones, todos los conflictos. Para eso debemos estar mismo sentir, mismo pensar. Y pensar solamente en la evangelización, predicar el evangelio. Todas las demás cosas que hacemos en la iglesia, le hablamos en la iglesia, sea discipulado, hacer estas actividades, empezar a juntarse, diferentes sociedades, todo. El objetivo final es predicación del evangelio. Ninguna sociedad se junta para pasarlo bien y comer, ¿verdad?
Eso es solamente complementario. Debemos recuperar la gracia de Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Desde el tiempo de la iglesia de Corinto hasta hoy día, divisiones que haya ocurrido por la verdad, por la doctrina misma, son realmente poco. La mayoría de divisiones y quiebres han sucedido por cosas secundarias, porque son distintos estilos, distintas formas. En himna también tuvimos, si celebraba o no la Navidad, ¿eso es tan importante? Eso no es importante. Podemos celebrar como no celebrar. No afecta para nada para nuestra salvación. Parece obvio. Si cada uno de nosotros celebra cumpleaños, ¿verdad? Entonces también parece normal que celebremos cumpleaños de Jesucristo. No sabemos qué fecha exactamente, pero fijar una fecha y celebrar. Es un acuerdo secundario que no nos impide nuestra salvación, no nos toca la verdad de nuestra fe. Pero el mundo es así. Así se han dividido muchas iglesias. Pero lo importante es cuando es causado por cosas secundarias, se va aumentando cada vez más, entonces toca problemas principales, hasta toca ese punto, y ahí queda destruido. Ahí se termina. Por lo tanto, es importante que aunque antes de que se aumente, ¿verdad? Esparza más grande, debemos volver al Evangelio. Debemos concentrarnos en el Evangelio. Cuando se es recuperado el Evangelio, entonces también será recuperado todas las divisiones. Cuando es proclamado el Evangelio, predicado el Evangelio, entonces las divisiones y discusiones quedarán insignificantes. En el Evangelio debemos reconocer a los demás y respetar a los demás. Puede ser diferente estilo, podemos tener diferentes formas, pero si no salimos del Evangelio, no hay problema. Queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo muy difícil, realmente difícil. No tenemos experiencia de esto que estamos pasando. Es primera vez que nos pasa. Pero ya no tengamos miedo, no tengamos temor. Pero sí, recordemos la advertencia de Pablo. Todos dentro de la gracia de Dios, teniendo mismo corazón, mismo pensar, mismo sentir, con el mismo dolor, oremos para salir adelante y seguir predicando el Evangelio. El Evangelio no es cosa más que entregar las buenas noticias que Jesús murió por nosotros. Nosotros que somos pecadores. No seamos egoístas, entreguemos este mensaje también a los demás. Ese es Evangelio. Tan simple como eso. Nadie puede decir, yo no soy capaz de hacer. ¿Cómo no va a ser capaz de contar esa historia? Y decir, Dios te ama. Y por eso Dios murió por todos nosotros. Amén. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres único. Tú eres nuestro único Salvador, nuestro soberano, dueño de nuestra vida. No teniendo ningún mérito, Señor, tú nos escogiste para que seamos salvos. Porque eso fue tu voluntad. Señor, gracias te damos por mensaje entregado hoy. Que podamos entender y solamente, Señor, con el mismo sentir y sentimiento y pensamiento, podamos seguir predicando el Evangelio. Para que todo el mundo sepa, Señor, de tu grandeza y tu fidelidad.
Fidelidad que cantamos, Señor, porque tú eres fiel, aunque nosotros fallamos muchos. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.